Aquí estamos hoy lunes, en este mes de la Biblia, aunque mañana es el nacimiento de la Virgen María, el 8 de septiembre, y también la fiesta de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Así que posiblemente digamos algo. Pero yo lo que quiero hacer durante este mes es hablar sobre la Biblia, compartir con ustedes mi experiencia con la palabra de Dios, que he venido estudiando hace muchos años. Cuando mi conversión en el año 72 me propuse y logré leerme la Biblia de cabo a rabo, ¿no? Completamente, me leí la Biblia completa. No entendí muchas cosas, pero en el fervor de mi conversión quise leerme la Biblia, ¿no? Tenía una Biblia grande. Me pasé el verano del 72 leyendo la Biblia. Después me fui para México con los dominicos y me interesaba la teología y la Biblia como algo subsidiario, ¿no? Un poco secundario a la teología. Pero me decían, no, pero tú te acuerdas de todos estos pasajes de la Biblia, etcétera. Y después, ya en la pastoral, me di cuenta que lo más asequible, lo más ameno, lo más a mano para compartir con el pueblo, eh, la gente, vamos a decir, más sencilla, no estudiosos, era la palabra de Dios. Así que me fui metiendo más y más en la Biblia y terminé, después de muchos años en Roma, estudiando teología bíblica en la Gregoriana y después en el Bíblico, también en el Pontificio Instituto Bíblico tomé unos 7 cursos, me parece, y eso es más riguroso, eso es basado en el texto original en hebreo o en griego, ¿verdad? Se descubren cosas enormes estudiando la Biblia bien de cerca, ¿no? Así que yo les animo no tanto a volverse estudiosos de la Biblia a nivel, vamos a decir, académico, pero sí conocerla y alimentarse de ella. Quizás sea más fácil dicho que hecho para muchas personas, pero yo de todos modos los animo. Y una de las cosas también muy importantes es recitar la liturgia de las horas, la oración de la iglesia, aparte de la misa. Está esta oración de la mañana, laudes, o de la noche o tarde, vísperas, y otras horas también, pero las principales son laudes y vísperas, ¿no? Y se leen pasajes de la Biblia, obviamente los salmos es lo principal y vamos a tratar de leer algunos salmos, ¿no? Pero yo quería, se me vino a mente compartir con ustedes en primer lugar un pasaje de la Biblia muy cercano a mi corazón, que es del libro del Deuteronomio. Así que nosotros a través de estas pequeñas charlas hablaremos un poco de la composición de la Biblia, que tiene el Pentateuco, los primeros 5 libros, que es lo más fundamental para los judíos, y también para Jesús es la ley, o para el Nuevo Testamento es la ley, y después vienen los profetas, que en esa terminología del Nuevo Testamento es la terminología judía. La ley son los primeros 5 libros del Pentateuco, y después siguen los profetas, que no empiezan con Isaías, Jeremías, Ezequiel, sino empiezan con Josué, Jueces, Samuel y Reyes.
son los profetas anteriores. Es una historia de fracaso. Conquistan la tierra y la pierden al final de Reyes. Vuelven a Egipto, dice el texto. Se deshace todo el plan salvífico de Dios. Están peor que cuando comenzaron. Comenzaron como esclavos en Egipto. Dios los saca de Egipto, conducidos por Moisés. Los lleva al monte Sinaí. Y ahí mismo ya empiezan a pecar. Se construyen los becerros de oro. Moisés baja del monte y destroza las tablas, ¿no? Rompe las tablas de la ley, que es un símbolo de romper la alianza. Es el pecado, ¿no? Y entonces el mismo libro del Deuteronomio predice, intuye, anuncia una nueva alianza, una renovación de la alianza, de esa relación con Dios rota por el pecado. Solo que como el ser humano no es capaz por sí mismo de agradar a Dios, de cumplir su ley, Dios mismo es el que trabaja sobre el ser humano. En términos bíblicos, le circuncida el corazón. Eso lo dice Deuteronomio 30. El Señor Dios circuncidará el corazón vuestro y el de sus hijos, para que puedan por primera vez realmente amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas. Entonces es una obra que hace Dios sobre nosotros y es el mensaje de la Biblia, ¿no? Entonces después de esa historia de fracaso que son los profetas anteriores que terminan con Reyes, vienen los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores, los 12. No me olvidé de Daniel, sino que Daniel está en una tercera parte que comienza con los Salmos, Job, Proverbios, 5 rollos especiales, Esther y otros rollos, y después Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas son los libros del canon judío, que es el que usaba Jesús. Con esa pequeña introducción vamos a leer este trozo del del capítulo 32 de Deuteronomio, que se recita en la liturgia de las horas, si no me equivoco, el segundo sábado de las 4 semanas en laudes. Y yo lo voy a leer y después lo vamos a tratar de meditar un poquito, ¿no? Es como una acusación a Israel y un recuerdo a Israel de lo que ha pasado, con un lenguaje muy, muy tierno que yo quisiera recalcar, ¿no? Al final, son de los versos favoritos míos y por eso lo comparto con ustedes. Y esto se llama Cántico de Moisés, ¿no? No será el único que tiene Moisés. Escuchen cielos y hablaré. Oye tierra los dichos de mi boca. Son los 2 testigos. Descienda como lluvia mi doctrina, destile como rocío mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como aguacero sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor, den gloria a nuestro Dios. Esta es la traducción de Alonso Shakespeare, que yo les he hablado tanto. Es una adaptación latinoamericana, no es exactamente la exacta misma que se recita en la mayoría de los breviarios, pero tiene algunos cambios para no decir vosotros y cosas así, ¿no? Él es la roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos, es un Dios fiel, sin maldad. Es justo
y recto. Hijos degenerados se portaron mal con él, generación malvada y pervertida. ¿Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato? ¿No es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos, considera las edades pretéritas. Pregunta a tu Padre y te lo contará, a tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios. La porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob fue el lote de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de él, lo guardó como a las niñas de sus ojos, como el águila incita a su nidada, revolando sobre los polluelos. Así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con él. Así que ahí ven qué belleza de confesión de Israel en boca de Moisés, hablando de, primero acusando al pueblo de faltarle a Dios, que es la roca perfecta, y somos nosotros los que faltamos, ¿no? Y entonces en este estilo de Deuteronomio, que es toda una enseñanza que se repite y la repetirás a tus hijos cuando te levantes y cuando te acuestes, andando de camino y regresando a casa, que es lo que ha creado el judaísmo, ¿no? La religión de una fidelidad a Dios muy grande, que incluso fue un estorbo para reconocer a Cristo con algo muy nuevo. Por eso yo muchas veces les digo, y me digo a mí mismo, que tenemos que aceptar cosas nuevas, porque Dios es un Dios de sorpresas. Nuestro Dios es siempre mayor, Deus semper maior, dice el dicho latino, ¿no? Dios siempre es mayor y más sorprendente de lo que nos podemos imaginar. La Biblia define a Dios en hebreo como Gesed de Emet, y bien, quiere decir un poco así como actos inesperados de amor junto con una cierta fidelidad o firmeza o estabilidad. Y yo he dicho que siempre podemos esperar o confiar o apoyarnos en el hecho de que Dios nos sorprenderá con sus nuevas acciones de salvación y de amor, inesperadas y sorprendentes. Entonces, el libro del Deuteronomio se remonta siempre a estas edades antiguas, pretéritas, remotas, etc. Y dice que cada nación tiene sus dioses. En esta época había muchos dioses que se creían que existían, pero la relación de Yahvé con Israel era única. Es única, todavía se puede decir, ¿eh? Dice que la encontró en el desierto, en una soledad poblada de aullidos, y como el águila o la gallina también trata de reunir a sus polluelos bajo sus alas, así tomó a Israel, él solo, sin dioses extranjeros. Y aquí esta expresión, casi se me acaba el tiempo, pero les muestro nada más
una página de mi Biblia, ¿no? La porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob fue lo que le tocó como posesión muy especial. Y con eso tenemos que dejarlo.